Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 9. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vamos a ver. Padre, venimos ante tu presencia en esta hora, rogándote de manera muy especial que nos permitas tener la posibilidad de entender con esa sabiduría oculta que solo das a tus hijos este pasaje de las Escrituras. Señor, es tan agradable poder todavía tener la posibilidad de reunirnos como hermanos en Cristo, leer abiertamente tu palabra y estudiarla con el fin de poder crecer en el conocimiento de ella. Y pedimos en esta hora, Señor, que tú estés permitiendo, si es así tu voluntad, la podamos entender, pero también practicar en nosotros. Gracias te damos porque todo lo que tú haces es perfecto, Señor, y no hay nada que se salga de tu mano maravillosa. Pedimos, Señor, para que todo aquello que pueda causar distracción en nosotros sea quitado, de tal manera que podamos estar muy atentos a lo que tu palabra quiere enseñarnos el día de hoy. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estuvimos la semana pasada viendo en el versículo 8 que la sabiduría oculta de Dios no es conocida en ninguna manera por las personas que no son hijas de Dios. Y que si ellos la hubiesen llegado a conocer de alguna manera, sencillamente no habrían accedido a la crucifixión del Señor Jesucristo. Pero debemos recordar que el capítulo 1 de Juan hace mención de esta situación. Cuando dice en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver aquí? Para recordar de la semana pasada que el Señor Jesucristo no es entendido por todas las personas, solamente es entendido por aquellos a quienes Dios ha dotado con la bendición de su Espíritu Santo. Y recuerde eso, hermano, que esa es una bendición de Dios para nosotros. El haber sido sellados con su Espíritu Santo es lo que nos permite a nosotros tener la posibilidad de entender concretamente la obra completa de Cristo en la cruz. Y saber que aunque Él murió en esa cruz y que Él resucitó al tercer día, no fue una derrota, sino una completa victoria. Cuando nosotros vemos las historias que nos narra Hollywood en las películas, siempre vemos que el héroe sobrevive. Son muy pocas las películas que hace Hollywood donde el héroe muere. Muy pocas. ¿Y saben por qué?
Porque un héroe muerto ya deja de ser héroe. Un héroe cuando muere deja de ser héroe. A diferencia del Señor Jesucristo, que Él muere. Y para todos los judíos, en ese momento, para los escribas y fariseos, eso se convirtió en la victoria de ellos. El haber matado al Señor Jesucristo. Para ellos decir, nos quitamos ese problema de encima. Quitamos de nosotros esa distracción. Quitamos de nosotros todo eso que estaba levantándose contra nuestra autoridad. Porque ellos tenían la autoridad en el mundo en ese momento. El pueblo judío reconocía a los escribas y fariseos como sus autoridades. Y como el Señor Jesucristo se había levantado contra ellos, aparentemente la victoria de los escribas y fariseos se dio cuando el Señor Jesucristo fue crucificado. Para ellos esa fue su victoria. Para los creyentes, hasta ese momento, fue su derrota. ¿Recuerdan ustedes qué pasó con los discípulos después de que el Señor Jesucristo fue crucificado? Cuando Él es apresado, algunos de ellos se dispersaron. Algunos de ellos se escondieron. Otros siguieron una vida como si nada pasara. Estaban atemorizados porque su líder, aquel que hasta ese momento les había dado el aliciente para seguir adelante, había muerto. Y fueron 3 días que yo le puedo garantizar, para ellos parecían una eternidad. 3 días en los que ellos estaban diciendo, ¿por qué? Si Él era Dios, ¿por qué tuvo que llegar a ese fin? Imagínense ustedes por un momento lo que cada uno de sus discípulos estaba pensando allá. ¿Ustedes creen que fue fácil ver a su maestro siendo sepultado como cualquier otro mortal? Aquel que les había dicho, es que yo soy el Hijo de Dios. Aquel a quien ellos le habían dicho, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él les había dicho, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermano, déjeme decirle que para los creyentes, en ese momento, fue una devastación total estar encerrados durante esos 3 días. Ellos estaban ahí a la espera de que en cualquier momento arremetieran en la casa donde ellos se encontraban para también exterminarlos a ellos. Por eso estaban escondidos. Estaban esperando a que pasara el día de reposo para poder salir huyendo. Porque sabían que ningún judío, ninguno, se iba a atrever a poner manos sobre ellos en día de reposo. Así que, si ustedes me preguntan, yo les podría decir, para los discípulos, fue el día de reposo más largo de todos. Ellos estaban allí con una zozobra impresionante,
esperando a que amaneciera el primer día de la semana para tratar de salir huyendo. Para saber cómo iban a tomar ahora la vida en adelante sin su maestro. Porque a pesar de que él mismo les había dicho que al tercer día iba a resucitar, ellos acababan de sepultarlo. Y ellos no sabían si realmente él iba a resucitar. Lo habían oído decir. Habían visto cómo él había resucitado a otros muertos. Pero siento que cuando ya nos pasa a nosotros algo, es cuando, a pesar de que lo hayamos oído, a pesar de que lo hayamos visto, creemos que con nosotros no va a ser igual. Hermanos, eso era lo que estaba pasando por la mente de los discípulos. Y cuando el día empieza a clarear, tal vez ellos estaban haciendo planes allá en ese día de reposo, escondidos, diciendo, bueno, ¿tú para dónde vas a pegar? No, pues yo voy a salir como si nada. Yo voy a seguir mi vida como si nada hubiera pasado. Otros tal vez están diciendo, no, yo me voy a dedicar a irme a pescar por allá en el mar, a que nadie me encuentre. Tal vez otro estaba diciendo, yo creo que me voy a la casa de mi primo que vive por allá en Cesarea o en Filipos. Me voy a Asia, donde nadie me conozca, para poder quitarme esto de encima. ¿Se da cuenta? Tal vez usted nunca se había puesto a pensar en lo que significó para los discípulos la muerte del Señor. Ellos habían estado caminando con Él, habían estado comiendo con Él, habían oído cada una de sus palabras, habían recibido la enseñanza de Él en torno a la palabra de Dios. Pero ahora se tenían que enfrentar a la lejanía de su maestro. Ya no está con nosotros. ¿Qué hacemos? Tal vez algunos se acercaron y le dijeron, Pedro, ¿qué hacemos? Pedro, tú eras el que más estaba con él, tú estabas caminando con él a todos lados. Él dijo que a ti te entregaba las llaves de la iglesia. ¿Qué hacemos, Pedro? Imagínese usted siendo Pedro. ¿Qué habría dicho? ¿Cómo habría afrontado usted ese momento teniendo a más de 10 o muchos más ahí reunidos diciéndole, Pedro, ¿qué hacemos? Tú estás a cargo, Pedro, dinos qué hacer. Es exactamente lo mismo que le pasó a Josué. ¿Recuerdan? Josué había caminado al lado de Moisés. Pero cuando ya Moisés no está, la gente viene y le dice, bueno, Josué, ¿qué hacemos? ¿Nos devolvemos a Egipto? ¿O seguimos para adelante? ¿Qué hacemos, Josué? Es ahí donde el Señor le dice, Josué, para. Todavía no hagan nada. Sí, mi siervo Moisés ha muerto. Pero escucha lo que te voy a decir. Ahora, tú
te vas a hacer al frente de este pueblo. Ahora tú los vas a guiar, pero los vas a guiar de esta manera. ¿Se da cuenta? Pedro estaba ahí, recibiendo las quejas de todos los demás. Y tal vez también recibiendo las noticias de los demás diciendo, no, ¿sabes qué, Pedro? Yo no voy a dejar que me maten, yo mejor me voy para otro lado. No, Pedro, yo creo que hasta aquí llegamos. Porque de esas personas abundan en todas partes aquellos que nos dicen, vamos para adelante. O aquellos que nos dicen, esto se acabó. Hasta aquí fue. Y estoy seguro que algunos de los que estaban allí reunidos estaban diciendo, ¿sabes qué, Pedro? Yo veo que esto no tiene ni pie ni cabeza. Creo que lo mejor que podemos hacer es irnos cada uno por su lado. Y si alguna vez nos vemos en el camino, pues nos saludamos y ya. Eso estaba afrontando Pedro allí. ¿Cómo se sentiría usted siendo Pedro en ese momento? ¿Qué les habría dicho a ellos? Sería algo muy complicado de enfrentar, ¿cierto? Pero el Señor les da tranquilidad. Y es por eso que el Señor prepara a María. Para que María vaya al sepulcro cuando todavía no había amanecido. Cuando todavía estaba oscuro. Y al llegar allí encuentra que la piedra ha sido quitada. Y ella pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde le han puesto? Noten algo. María había escuchado que el Señor iba a resucitar. Pero a ella no se le ocurrió en ese momento que había resucitado. Y es porque cuando estamos tan metidos en un dolor, se nos olvida las promesas que nos han sido hechas. ¿Sí o no? Se nos olvida. María encuentra a un hombre ahí que no sabe quién es, cree que es el que cuida, y le dice, ¿dónde has puesto el cuerpo del Señor? Dime dónde está para yo ir y buscarlo. Y solo cuando él le dice, María, es que ella recapacita y es la voz de mi Señor. Y en ese momento recordó que él había dicho que iba a resucitar. Pero no fue porque ella lo recordara, sino que el Señor le dice, ¿te acuerdas que dije que al tercer día iba a resucitar? Ve a mis discípulos y dile que he resucitado. ¿Se da cuenta? Así que Dios ya tenía todo el plan previsto. ¿Para qué? Para que cuando Pedro tuviera la oportunidad de estar al frente, como lo estuvo en un momento, pudiera ser guiado por la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que solo la sabiduría oculta de Dios para sus hijos le permitía entender. ¿Se da cuenta? Así que, hermano, la gente que no es creyente, los que no son hijos de Dios, no tienen la capacidad de entender la palabra del Señor. Porque como dice, para ellos es locura. Y no la pueden entender aunque quieran. Porque esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién.
de Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios acá. Ahora mire lo que dice el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Se da cuenta, hermano, de lo que se está diciendo ahí? Pedro había oído al Señor. Pedro había visto al Señor. Y cada uno de los discípulos había visto y oído al Señor. Pero solo la sabiduría de Dios dada a sus hijos les permite a ellos tener la capacidad de oír y ver lo que nunca habían oído y visto. ¿Qué quiere decir eso? Hermano querido, no trate de pensar que esto es algo misterioso, porque mucha gente dice, sí, es que yo tengo que encontrar esos tesoros ocultos que están en la Biblia. Le voy a decir algo muy importante. Son ocultos, ¿por qué? ¿Por qué son ocultos? Necesitamos escudriñar. No. Son ocultos, ¿por qué? Porque solamente se pueden ver con la sabiduría oculta que Dios ha dado a sus hijos. Nadie más los va a poder entender. Nadie más los va a poder ver. Nadie más los va a poder oír. Solo aquellos que han sido sellados con la sabiduría oculta de Dios son los que tienen la capacidad de encontrar eso que para usted estaba oculto, pero que siempre estuvo dicho ahí. ¿Se da cuenta? Es lo que hemos estado viendo los miércoles. Siempre estuvo ahí. ¿O hay algo que yo me haya inventado? No, ahí está. El problema es que no lo veíamos. Y no lo veíamos ¿por qué? Porque no estábamos haciendo uso de la sabiduría de Dios. Por esa razón es que usted y yo podemos tener la tranquilidad, la certeza de saber que es en nosotros cuando se cumple, o en quienes se cumple mejor, cuando la palabra dice, si alguno está falto de sabiduría, pida, y le será dado, abundantemente y sin reproche. Pero yo le pregunto, ¿por qué algunos, si nos trasladamos al día miércoles, por qué algunos no están viendo lo que ustedes ahora vieron? Algunos de los que están aquí, ¿por qué no están viendo lo que ustedes ya vieron? Díganme. ¿Saben por qué? ¿Cómo?
no solo no están haciendo uso de la sabiduría, sino que tampoco estaban acá. No han estado aquí. Y como no han estado, no han podido abrir sus ojos para ver lo que no habían visto. Y ahí dice, cosas que ojo no vio. ¿Se da cuenta? Es decir, para poder ver eso que no se vea de primerazo al leer solamente, ¿qué tiene que suceder en mí? Tengo que estudiar. ¿Sí? Y debo poner en práctica el estudio que estoy teniendo para poder decir, oye, eso siempre estuvo ahí y yo no lo vi. Eso es lo que dice. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Y usted lo ve y dice, bueno, ahí está eso, pero no entiendo qué quiere decir. Solo cuando hacemos uso de esa sabiduría oculta que solo le es dada a los hijos de Dios, es que podemos ver lo que antes no habíamos visto. Es decir, hermano, no se trata, como algunos han querido enseñar, de que es que vamos a ver cosas extrañas suceder afuera y vamos a ver que el cielo se abre y pasan cosas raras. No, no es de eso de lo que está hablando, de lo que está aquí. Porque es que hoy no hay nuevas revelaciones, hoy no hay nada diferente que decir, porque ya todo fue dicho. Entonces esas cosas que ojo no ha visto, están acá. Y el Señor nos ha dotado con la capacidad de verlas ahí. Para eso nos fue dado. No es para nada más. Esa es la sabiduría oculta de Dios para usted y para mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Será que tengo que decir, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver lo que no han visto nunca? Y se queda mirando para arriba a ver si de pronto ve algo raro. Como hay gente pegada en estos momentos, supuestamente mirando a ver si pasan fenómenos raros en el cielo, porque la Biblia dice que en los postreros tiempos habrá señales en el cielo y en la tierra. Bueno, anoche íbamos con mi esposa caminando y le dije, mira esa forma tan rara que hay en las nubes. Parecía un símbolo de interrogación en el cielo. Pero eso fue lo que yo quise ver. Y cuando yo le dije a ella que parecía un símbolo de interrogación, ella dijo, sí. Porque sí parecía. Entonces, ay, mire, el cielo está preguntando algo. ¿Qué será lo que el cielo está preguntando? Empezamos a conjeturar cosas. No, hermano. Yo no puedo ponerme en ese plan, porque las cosas ocultas están aquí, en la palabra de Dios. Esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, están aquí. Y son para que usted y yo las veamos y las escuchemos. Ahora, dice, y no han subido en corazón de hombre. Entonces, algo tiene que subir a mi corazón. Hermano, cuando yo puedo ver en las Escrituras lo que antes no había visto, cuando yo puedo oír en las Escrituras lo que antes no había oído, ¿qué pasa en su corazón? ¿Su corazón queda igual?
¿Cierto que no? Inmediatamente empieza a latir con más fuerza porque era algo que usted no había nunca visto. Exacto. Hay un sentimiento de maravilla, decir, qué hermoso es el Señor. Definitivamente yo esto nunca lo había meditado, nunca lo había visto de esa manera, nunca había tenido la posibilidad de entenderlo. Y mi corazón empieza a latir de una forma diferente por las cosas que no había oído ni había visto, que están ocultas, solo para ser vistas por los hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, mi hermano querido, no esté pensando en que tiene que ponerse a mirar para el cielo a ver si va a salir algo raro, ni mirar para el piso a ver, porque dice que habrá señales en la tierra. Entonces usted espera que en la tierra salga también el símbolo de interrogación que estaba en el cielo, y de pronto usted va a salir mañana a decir, el pastor vio un símbolo de interrogación, a ver qué veo yo. No, hermano, eso oculto está aquí. Y déjeme decirle algo. Solo, escuche bien, solo aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios tienen la capacidad de ver y oír esas cosas ocultas, y que suban a su corazón y que lo llenen de alegría, de motivación para seguir adelante. Y en lugar de que lo desanimen, ¿qué le van a dar? Ánimo. Deseo de conocer cada vez más. Yo le pregunto, el primer miércoles que empezamos a grabar, el primer martes que empezamos a grabar, aprendieron algo, ¿cierto? Bueno, desde el día que puse el tablero, cuando hice la montañita, ustedes aprendieron algo, ¿cierto? A la siguiente clase vinieron en las mismas condiciones. ¿Cómo vinieron? Expectativa. A ver qué va a pasar más. ¿Qué más voy a aprender? ¿Se llenó la expectativa? Creció. Antes creció. Y vinieron luego a la tercera clase y se quedaron igual. Sí, eso ya lo vi. No. Y eso ya yo lo sabía. ¿Cierto que sí? Hermanos, a la medida que nosotros vamos ahondando en las Escrituras, nos vamos dando cuenta que hay tanto allí que todavía desconocemos, pero queremos buscar en otras fuentes. Ahí se cumple lo que dice el Señor Jesucristo, lo que dice el Padre allá en Jeremías. ¿Se acuerdan qué dice? Dice, cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua, y me dejaron a mí fuente de agua viva. Hermano, yo no puedo irme a buscar en otras fuentes cuando aquí la tengo. Aquí está todo lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. Aquí es donde yo puedo crecer. Aquí es donde yo puedo conocer esas cosas ocultas que nunca había visto. Como hablábamos esta mañana, cuando hablábamos de la cena,
Cierto que hasta este momento ya sería algo totalmente ilógico tomar la cena como lo hacíamos antes. Porque ahora ya hemos conocido todo acerca de la cena. No, estamos conociendo. ¿Se da cuenta? Entonces, mi hermano querido, esas son las cosas ocultas que ojo no vio, ni oído oyó, y que nunca han alegrado el corazón de ningún hombre, pero que a la medida que a nosotros nos van siendo reveladas, nuestro corazón se alegra, se hincha, como dice la Escritura. Pero mire que el versículo concluye con una frase muy diciendo. ¿A quiénes? A los que lean. Yo le pregunto, ¿puede usted decir que ama a Dios? Y si yo le pregunto por qué, usted me dirá, porque me dio esto, porque me dio lo otro, porque me dio aquello, y me saca una cuenta y yo le digo, ¿usted cree que por eso ama a Dios? Si yo le quisiera preguntar a usted, hijo, ¿por qué ama a su mamá? ¿Qué me diría? Usted me diría, porque ella me lava, ella me plancha, ella me hace la comida, ella me hace las trenzas, ella... ¿Sí? Ella me da todo lo que le pido, ella me trata bien, por eso la amo. ¿Sí? Pues si en eso está fundamentado su amor, déjeme decirle que su amor es interesado. Es decir, que si su mamá no le plancha, no le lava, no le cocina, no le da gusto, no le hace las trenzas, entonces usted no la amaría. ¿Se da cuenta? Entonces yo le pregunto ahora, ¿por qué ama a Dios? ¿Por qué usted dice que ama a Dios? Y yo podría decirle, eso que está pensando no es. ¿Por qué, pastor? Aunque yo no tengo la capacidad de entrar en su pensamiento, pero la Escritura me da la respuesta. Yo le amo porque Él puso su amor en mí, no por otra cosa. No porque yo le quiera amar, no porque yo sea bueno amando, sino porque Él puso su amor en mí. Es por la única razón que yo le amo. No por lo que me da, no por lo que me quita, sino porque Él puso su amor en mí. Hermano, dice, esas cosas que oído no oyó, ni ojo vio, y que no han alegrado el corazón de ningún hombre, solo las podemos tener aquellos a quienes Dios ha puesto su amor, para que le amemos a Él. En otras palabras, ¿qué quiere decir ahí? Que no está dicho, pero que sí está dicho. A sus hijos.
a quien Dios no le haya dado su amor, no podrá ver ni oír nada de lo que está oculto solo para aquellos a quienes Él dio su amor. ¿Se da cuenta? Ahora yo le pregunto, hermano, ¿por qué usted no ve esos tesoros escondidos ahí? Entonces, váyase preocupado esta tarde para su casa pensando que usted no tiene el amor de Dios. ¿Sí? ¿Será eso? ¿O por qué será? Es que, hermano, el Señor dijo, escudriñen. No dijo, lean. Vayamos al Antiguo Testamento. ¿Qué le fue dicho a Josué? ¿Se acuerdan? Versículo 8, capítulo 1. No, ese no. 1.8, capítulo 1, verso 8 dije. Dije, verso 8, capítulo 1. Nunca se apartará de tu boca. Entonces, me la pego así. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Háblela todo el tiempo. ¿Pero de qué nos la pasamos hablando? De todo menos de lo importante. ¿Se da cuenta? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche leerás de él. ¿Y qué es meditar? Entonces me siento en Profundizar en lo que he leído. No, eso no es meditar. Meditar, es decir, bueno, el Señor en su palabra dice esto y esto y esto. ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué significa para mí el decir de Dios, quita la sandalia de tu pie, porque el lugar que pisas es tierra santa? ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué significa para mí que Dios haya dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para mí que Dios haya dicho, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Eso es meditar. Pero hermano, el meditar incluye el actuar. Yo no puedo sencillamente sentarme a pensar, bueno, Dios dice que no me una en yugo desigual, pero ¿a quién se lo dijo? Se lo dijo a los discípulos, lo dijo por medio de Pablo, así que sencillamente, pues yo creo que yo no tengo nada que ver con eso y yo sí me puedo unir en yugo desigual. ¡Qué conclusión tan buena! ¿Sí? No, eso era para esa época, ellos no tenían por qué unirse con los samaritanos. Claro, yo estoy aquí, yo no soy ni judío ni soy samaritano, así que puedo unirme con cualquiera. ¿Será? Y a veces llegamos a ese tipo de conclusiones. No, eso es para los demás. A mí se me permite otras cosas. Porque eso es lo que están enseñando algunos hoy.
¿Se da cuenta? Entonces, mi hermano, ¿a quién le vas a creer? ¿A lo que dice la Escritura o a lo que dice otro? Meditar. Es decir, Señor, tú dices en tu palabra esto. Por ejemplo, hablando del yugo desigual. Tú dices en tu palabra que no me una el yugo desigual con los incrédulos. Pero Señor, yo ya lo hice. ¿Qué hago ahora? ¿Qué debo hacer ahora, Señor? ¿Cuál es la actitud que debo tomar? ¿Cómo es la forma de comportamiento que debo tener de aquí en adelante? Eso es meditar. Señor, yo quiero agradarte a ti, yo no quiero agradar a mi marido o a mi mujer que es incrédula. Yo quiero que tú seas agradado por mí. Y me uní en yugo desigual. Pero no quiero que ese yugo desigual me aleje de ti, Señor. ¿Qué hago? ¿Cómo debo comportarme entonces? Y encontrará la respuesta ¿en dónde? ¿En el pastor? No, en la palabra. En la palabra. Es la palabra la que tiene la última respuesta. Pero no está bien que usted se haya unido en yugo desigual y se vaya a pedirle consejo a otra que también se unió en yugo desigual. Y la otra dice, ay no, pero usted es tan boba. Mire, yo llevo 50 años viviendo con mi marido incrédulo y aquí estoy. Sí, ¿y por qué? No, pues cuando él me dice que nos vayamos a rumbear, yo me voy con él. Cuando él se quiere emborrachar, yo me emborracho con él. Ah, ¿será eso lo que Dios quiere? ¿Qué podríamos decir de esa mujer que dice que es creyente? No lo es. De labios. No lo es. Así de sencillo. Hermano querido, la Escritura me dice a mí de manera muy concreta, no te conformes a este siglo. No hagas las cosas como los demás las hacen. Tú tienes que marcar la diferencia. Y ese dedo lo apunta a usted. Es para usted, pero también para mí. Porque mientras yo lo estoy apuntando, mire, hay tres que me están apuntando a mí. También es para mí. Hermano querido, somos nosotros los hijos de Dios, los creyentes, los que podemos ver las cosas ocultas, aquello que ningún ojo vio, ningún oído oyó y que no han subido para alegrar el corazón de ningún hombre. Solo los hijos de Dios tenemos la capacidad, porque solo a nosotros nos fue dado el sello de su Espíritu Santo. Por eso no está bien que usted le diga a un incrédulo, busque de Dios y verá que se le arreglarán los problemas. Mentiroso. Eso no es verdad. Por el contrario, va a tener más. Porque ahora se va a encontrar con que la vida que usted estaba llevando con su esposa o su esposo incrédulo no es la correcta.
Porque ahora se va a encontrar con que la forma en la que usted trabaja es desleal o no agrada a Dios. Porque ahora se va a encontrar que las cosas que usted hace, dice o piensa no son agradables a Dios. Porque Dios quiere transformar todo de nosotros. Ahora, ¿me estoy inventando yo eso? ¿Qué dice la Escritura? Y lo vamos a ver más adelante, 2 Corintios 5:17, ¿se acuerdan? De modo que si alguno está en Cristo, vieja criatura es. ¿Se da cuenta? Nueva criatura es. Las cosas viejas se quedaron. No dice que se quedaron, dice pasaron. Y todas son hechas nuevas. ¿Se da cuenta? No, pero es que yo quiero ser cristiano, pero arrastrando todo lo que venía arrastrando antes. No, eso no es ser cristiano. Hermano, ser cristiano es cambiar de vida. Pero es un cambio que no puede hacer usted mismo. Ese cambio solo lo hace Dios. No depende de usted. Porque algunos le dicen, tienen la forma de predicar de algunos, le dicen, arrepiéntase de sus pecados y crea en Cristo y será salvo. No, porque es que yo no me puedo arrepentir de algo que no sé que sea pecado. ¿Y quién es el que se encarga de convencerme de que algo es pecado? El Espíritu Santo. ¿Y quiénes tienen el Espíritu Santo? Solo los hijos. Entonces, ¿por dónde tengo que empezar yo a predicarle a alguien? ¿Por dónde? ¿Por dónde arranco? Conociendo Tiene que reconocer. enseñándole que es pecador. Diciéndole que es pecador. ¿Ve? Somos. ¿Por dónde tengo que empezar? A ver, ¿quién me dice? Si no conoce a Dios, no se va a arrepentir. Entonces debe conocer primeramente al Señor. Hermano, yo tengo que mostrarle a Dios a través de su palabra. Yo debo decirle, ¿por qué creen que estás aquí? No, que yo vengo del mono. Ok. Pues yo vengo a decirte que no vienes del mono. Yo vengo a decirte que Dios te creó tal cual como eres. Y que en la condición en la que fuiste creado es una condición pecaminosa delante de Dios, y que el pecado va a traer para ti la muerte, porque es lo que Dios dice en su palabra. ¿Se da cuenta? Eso es diferente. Y que cuando uno empieza a mostrar a Dios, y es al que deben conocer, Dios permite que los planteamientos ya vengan después. Entonces, o sea que Dios dijo esto, o sea que yo estaba haciendo esto y según Dios está mal. ¿Ve? Y cuando eso empieza a pasar, ¿por qué? Porque Dios ha empezado a hacer la obra en esa persona. Amén. Así de sencillo. Yo no tengo que complicarme la vida, hermano. Yo no les he dicho a ustedes, salgan a decirle a la gente que son pecadores y se van para el infierno. Porque de pronto se van a encontrar algún mano larga por ahí que coja y les dé su sopapo bien dado por estar diciendo pecador. Porque a nadie le gusta que le digan que es pecador.
Yo tengo que mostrarle primero a Dios. Tengo que decirle, ¿sabes quién es Dios? No, yo no sé quién es. Ah, bueno, Dios es el creador de todo. Y sabes, Él tiene una característica muy especial. ¿Cuál? 3 veces santo. ¿Y eso qué significa? ¿Se da cuenta? ¿A dónde lo llevo? A reconocer su condición. A decirle sencillamente, eres pecador, pero no se lo dije de entrada. ¿Ve? No se lo dije de entrada, sino que le estoy mostrando primero que la santidad de Dios. ¿Quién es Dios? Esa debe ser la forma de nosotros empezar a predicar el Evangelio. De esa forma, aquellos que reconozcan su condición pecaminosa delante de Dios, será porque Dios está obrando en ellos. Es así como yo tengo que plantear. Pero hermano, para poder plantear a Dios de esa manera, yo tengo que conocerlo de esa manera. ¿Me hago entender? Sí, de pronto muchos de nosotros somos cristianos por la misericordia de Dios. Solamente. Porque debemos reconocer que la forma en la que nos fue predicado el Evangelio no fue la mejor. Que muchos estamos aquí porque nos hicieron hacer una oración de fe. Que muchos estamos aquí porque nos dijeran que hiciéramos tales y cuales cosas y por eso ya éramos hijos de Dios. Pero no porque nos hayan mostrado la santidad de Dios. Por eso, hermano querido, es que de pronto no somos tan eficaces en la predicación del Evangelio como podríamos ser. Vayan al primer discurso de Pedro, ahí en Hechos capítulo 2, capítulo 3. ¿Qué fue lo que pasó? Pedro se puso a decirle, es que ustedes son malos. No. Vaya y empiece a leer el primer discurso de Pedro. Vamos a leerlo de carrerón para que nos demos cuenta cómo fue que empezó. Versículo 14 del capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, estos os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, utiliza la palabra para decir qué fue lo que dijo Dios. Versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón, ¿varón qué? Ah, ¿se da cuenta? ¿Qué es lo que él está haciendo? Diciéndole, ¿sabe? Solo hubo uno que fue aprobado por Dios. Y ese era perfecto. Varón perfecto, aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿A quién está mostrando? ¿Se da cuenta?
decir, Pedro no se puso en la tarea de culpar a la gente de entrada, sino de hablarles de unas características especiales que el Señor Jesucristo tenía. 1, ser varón perfecto. 2, ser aprobado por Dios. Ahora, ¿qué significa todo eso? Eso tendríamos que estudiarlo muy a fondo para poder entender todo lo que implica el ser un varón perfecto aprobado por Dios. ¿Se da cuenta? Pero nosotros creemos que con decirle a la gente que Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida, ya, hicimos. Con decirle a las personas que hagan una oración de fe amañada, ya. No, hermano. Usemos la sabiduría que solo nos fue dada a los hijos de Dios, para que de esa manera, ustedes y yo, podamos presentar un evangelio de verdad, donde también aquellos que no conocen puedan empezar a oír y ver esas cosas ocultas que nunca habían visto. Yo le pregunto, hermano querido, en sus años de vida cristiana, ¿cuándo fue que usted empezó a ver las cosas ocultas que nunca había visto? ¿Me puede decir? ¿No sabe cuándo? Para mí el año pasado. El año pasado. Porque yo sí ya tomaba la Biblia, pero la leía solamente los títulos, los subtítulos. Y me veía que iba pasando páginas. Pero entonces después, dándole como más, Dios permitió. Y le fui dándole más claridad a la Biblia y gracias a hoy a Dios tengo claridad de la Biblia. De qué es lo que, desde Génesis a Apocalipsis. Pero no ha sido por mí, sino por usted, ha usado muchas personas y bueno, yo le he pedido también a Dios sabiduría. Y he llevado esa cadena, cómo van los eslabones de la palabra de Dios encaminada, desde Caín y Abel. Yo creería que desde el mismo momento de creer, porque la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Que uno en el camino Dios va añadiendo más cosas, pero desde el momento en que uno cree, los ojos son abiertos y no puede. Totalmente. El día que fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios, desde ese día empezamos a ver y oír lo que antes nunca habíamos conocido. Amén. Es desde ese momento. Pero, a lo largo de la vida cristiana, sencillamente nos vamos a encontrar con personas que han pasado 10, 20, 30 años leyendo la Biblia sin estudiar y nunca han encontrado nada escondido, pero solo cuando se dedican a estudiar de verdad es cuando empiezan a sus ojos a abrirse para ver eso que nunca habían visto y para oír eso que nunca habían oído. Y es allí cuando su corazón rebosa de alegría y de gozo. ¿Se da cuenta? Entonces yo puedo pasar muchos años creyendo ser cristiano, porque me hicieron hacer la oración de fe, porque pasé al frente, porque esto, porque lo otro, pero es solo
cuando realmente hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, que nosotros podemos empezar a ver todas aquellas cosas que antes no veíamos. Hermanos, yo le pregunto esta tarde, esas cosas que estaban ahí, que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, le han sido dadas a usted como uno de los que aman a Dios. Eso es lo que usted debe preguntarse hoy. Y preguntarse, Señor, ¿por qué todavía no veo esas cosas ocultas? ¿Será porque no he sido sellado con tu Espíritu? ¿Será porque no tengo la sabiduría oculta que solo tus hijos tienen? Eso quiero invitarle a pensar. Hermano, el hecho de que usted tenga una Biblia en la mano, el hecho de que usted venga al culto y se quede todo el día, el hecho de que usted cante los himnos y todas estas cosas, no quiere decir que usted sea hijo de Dios. Porque hay mucha gente que ha pasado toda una vida en ese plan. Y la Escritura me dice de manera muy concreta, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en mi santuario. En aquel día muchos dirán, en tu nombre hicimos, cantamos, fuimos a culto, leíamos la Biblia, íbamos a evangelizar, iba a los campamentos, pero yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Ojalá usted y yo no nos encontremos en esa condición de ser solo personas que han estado jugando a ser creyentes durante muchos años y que han pasado la vida tratando de comportarse como si fueran cuando realmente no son nada. ¿Sabe algo? Voy a hacerle pensar en esto para terminar. Había una jovencita con la que yo crecí allá en Cali. Y a ella le habían dicho que tenía una voz muy bonita. Y ella creía que tenía una voz bonita y cantaba a toda hora. Y usted la escuchaba a ella cantando por aquí, por allá, porque todo el mundo le decía que tenía una voz bonita. Así que cada vez que le decían que tenía una voz bonita, ella se inflaba más y cantaba más duro. Hasta que un día a alguien se le ocurrió grabarla. Se puso y la grabó. Le dijo, bueno, canta. Después de haberla grabado, le dijo, toma, escucha. Cuando ella se escuchó, dejó de cantar inmediatamente. ¿Y saben por qué? Porque desafortunadamente la chica no tenía la voz que ella creía tener. Y cuando ella realmente se escuchó,
entendió que muchos de los que le habían dicho que ella cantaba bonito simplemente era para hacerla sentir bien, no era la realidad. ¿Y qué quiero decirle con eso, hermano querido? Que a veces nosotros estamos creyendo que somos buenos creyentes porque venimos a la iglesia, porque cantamos los himnos, porque nos reunimos a orar, porque venimos a los estudios y por eso soy creyente. Pero solo el Señor es el encargado de decir quiénes son sus hijos y quiénes no. Y aunque nosotros hayamos vivido toda la vida creyendo que éramos, tal vez nos encontremos al final con esa frase: apartaos de mí, no os conozco. Pastor, yo me imagino cómo irá a ser el plan de Dios a los finales del tiempo cuando haya la gran tribulación. ¿De dónde irá a salir esa cantidad de gente? Puede ser nuestra familia completa, porque Él solamente tiene el control y el dominio de todo. Pues muchas iglesias que hoy en día están encochinadas, desobedientes. Pero si Dios dice que habrá una gran multitud que no se podrá ni contar, yo me imagino que ¿cómo irá a ser esto? Es increíble. Hermano, la respuesta es muy sencilla. Esa gran multitud de personas vestidas de ropas blancas no son los de la gran tribulación solamente, son los de todas las edades, desde la creación del mundo hasta el final, que van a estar ahí de pie delante de Dios. Esos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y no porque ellos la hayan lavado, sino porque el Señor los lavó a ellos. ¿Me hago entender? Entonces, hermanos queridos, quiero finalizar hoy diciéndole: ¿ves los tesoros ocultos? ¿Ves esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han subido a alegrar el corazón de los hombres, porque eres uno de los que le aman? Piensa en él. Vamos a ver. Padre, te damos infinitas gracias, porque es a través de tu palabra que podemos darnos cuenta cuán necesario es la dependencia absoluta de ti para todas las cosas. Perdónanos, Señor, cuando de alguna manera tratamos nosotros de acomodar las cosas a nuestro amaño y pensar que porque alguien más lo dijo así es, cuando no vamos a tu palabra para entender qué fue lo que dijiste tú. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra siempre sea el principio y el final de cualquier discusión. Que no haya absolutamente ninguna otra fuente a la cual nosotros acudamos para ser saciados, sino tu palabra. Permite, Señor, que cada día queramos estudiarla más, escudriñarla más, ahondar en ella de tal manera que podamos ver eso que nadie ha visto y oír eso que nadie ha oído. Queremos ser, Señor, de esos que te aman, de esos que han puesto, que tú has puesto, Señor, en ellos tu amor, de tal manera que hemos sido sellados con tu Espíritu para poder entender esta, tu palabra maravillosa. Nos dejamos pues en tus manos, Señor, rogando que cada día nos instes a ir más allá
a excavar más profundo con el fin de encontrar todo lo que tú quieres que nosotros hallemos en tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.